Del hígado. La patología hepática, vamos a ver los tumores más frecuentes que nosotros tenemos en el hígado, ¿no? Y en el caso de la patología hepática hemos avanzado bastante en cuanto a la parte tecnológica, ¿no? Para poder hacer diagnósticos, porque ahora tenemos, pues, como es el hígado, es un tumor sólido, ¿no? Es evaluado fácilmente, ¿no? El hígado evaluado fácilmente para poder hacer los estudios correspondientes. Entonces podemos decir, pues, que en los últimos años ha habido una evolución notable en poder obtener diferentes tipos de información, ¿no? Sobre todo con imágenes. Tenemos, pues, ahora el uso desde la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, ¿no? Y todos estos estudios que se han hecho ya nos han permitido, ¿no? Hacer diagnósticos mucho más certeros y, sobre todo, como yo, porque estamos frente a un órgano sólido, donde es más fácil tener estas imágenes y sus características. Asimismo, también los factores de riesgo, qué cosa es lo que produce el cáncer de hígado, ¿no? Fundamentalmente nos hemos dado cuenta de que todas las enfermedades inflamatorias que llevan a la cirrosis incrementan la incidencia de cáncer de hígado. O sea, una hepatitis por hepatitis B o hepatitis C, con menos frecuencia otro tipo de hepatitis, pero también, por ejemplo, la cirrosis postnecrótica, que viene de la hepatitis B fundamentalmente, y la cirrosis alcohólica, ¿no? O nutricional, también tiene mayor tendencia, la hemocromatosis, ¿no? Igualmente también el déficit de algunas enzimas, ¿no? Que se han podido también constatar de que tienen alguna relación con la presencia del cáncer de hígado. Pero fundamentalmente las dos hepatitis virales, ¿no? De la hepatitis B, que se produce por el virus B, ¿no? Y que esta hepatitis con el tiempo puede dar, pues, lugar a cirrosis, y puede dar lugar, igual que la hepatitis C, puede dar a cirrosis. La secuencia es esa, ¿no? Hepatitis crónica, cirrosis, cáncer. Ahora se ha visto de que, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, fundamentalmente se ha encontrado que dentro de las células del huésped ya existen el ADN viral, y este mismo ADN viral se ha encontrado inclusive ya en los hepatocitos degenerados con cáncer, ¿no? Lo que quiere decir, pues, que hay una relación directa entre esta enfermedad y el cáncer. También se ha visto de que la presencia o el riesgo quizás es un poco más temprano a veces, ¿no? Y alto, en el caso de la hepatitis B, porque hay pacientes que no tienen todavía cirrosis, pero que ya en la etapa esta hepatitis crónica pueden desarrollar una cirrosis, en el caso de hepatitis B. Y en el caso de la hepatitis C, sí, típicamente son pacientes con cirrosis, o sea que la cirrosis es fundamental en este caso en la hepatitis C, para que se presente, ¿no? Pero en la otra, inclusive en esas etapas, ya podemos tener presencia de cirrosis. Aquí tenemos las técnicas por imágenes, como yo les había dicho, ¿no? Muy interesantes ahora, de todo lo que podemos hacer en el diagnóstico. El desarrollo de la cirugía hepática, ¿no? Ahora las hepatectomías se hacen con mayor
facilidad, hay una serie de adelantos tecnológicos, por ejemplo el Cavitrón, con los cuales ya uno que no está ligando y que se puede hacer cortes directos y coagula a uno y otro lado, la sutura automática, los vasos gruesos, ¿no? La ecografía para guiarse durante la intervención quirúrgica, ¿no? Todo eso nos ayuda mucho para el desarrollo de la cirugía hepática. Por ello, ahora se ha desarrollado tanto en grande como en pequeño, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, el gran problema que tenemos nosotros, que la mayor parte de los tumores se encuentran en hígados comprometidos, en hígados cirróticos. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que no es, aquí a veces no podemos utilizar el planteamiento, pues, de que encuentro un cáncer y le saco la mitad del hígado, ¿no?, para asegurarlo. Porque en un hígado cirrótico hay que ver el grado de insuficiencia que tiene ese hígado, ¿no? Porque ustedes pueden sacar, hacer una hepatectomía y el paciente se muere por insuficiencia hepática, en un cirrótico. Entonces hay que estar muy claros en cuánto va a resistir un paciente con cirrosis. Entonces ahora se hacen cirugías más bien segmentales, y es importante que los pacientes cirróticos los podamos detectar tempranamente, ¿no? El uso de la AFP, o sea, la enzima esta que se encuentra elevada en el hígado fetal, la alfa-fetoproteína, ¿no? La sustancia, ¿no?, la alfa-fetoproteína que la producen generalmente las células fetales, se elevan en el caso de los hepatomas, ¿no? Se elevan. Pero cuidado, porque no nos sirve para hacer diagnóstico. Como ustedes saben, uno, que ningún marcador tumoral es específico, y en segundo lugar, que generalmente se elevan cuando los tumores ya están avanzados. Entonces, si tenemos un tumor, un cáncer de hígado, ¿no?, temprano, generalmente, o no siempre está elevada la alfa-fetoproteína, ¿no? O sea, para hacer el diagnóstico generalmente es un tumor, pues, que ya a veces es avanzado. Por eso es que nosotros no nos vamos a apoyar en que un dosaje de alfa-fetoproteína nos pueda ayudar en ese sentido. Pero en los casos, por ejemplo, de hepatitis, la misma hepatitis, de cirrosis, ¿no?, estos padecimientos hepáticos hacen que se incremente tanto la alfa-fetoproteína. Y cuando nosotros ecográficamente o mediante medios de imagenología, tomografía, etcétera, detectamos un tumorcito en un paciente con la parte esta de riesgo, por lo que tiene una cirrosis, ¿no?, un paciente poshepatítico, entonces ya sabemos que eso es un paciente con riesgo. Entonces lo tenemos que estar examinando permanentemente, ¿no?, sometiéndolo a ecografía, a tomografía, si es necesario, por favor, para ver, a tomografía, si es necesario, ya, para poder detectar, ¿no?, un caso, si es posible, lo más temprano que se pueda en un paciente cirrótico. De manera que, gracias, de manera que si en un paciente cirrótico, mira, tenemos que detectar tumores pequeños, ¿no? Generalmente, tumores de más de 2 centímetros ya se vuelven angioinvasores, entonces hay que detectarlos entre 2-3 centímetros, ¿no?, para poder hacer un tratamiento, sobre todo los tratamientos segmentarios que tenemos que hacer en los casos de estos pacientes con hígado cirrótico. Entonces, más bien nos vamos a hacer segmentectomías, porque ahora se ha estudiado bastante bien, seguramente ustedes en anatomía les han hablado, ¿no?, de los segmentos hepáticos, ¿no? Entonces nosotros podemos extirpar un segmento, el segmento que son 8 segmentos que tiene el hígado. Entonces podemos resecar un segmento y con ese segmento prácticamente estamos curando al paciente, ¿no? Pero siempre y cuando lo encontremos en una etapa inicial. Y tiene que ser así, ¿no?, en una etapa no avanzada.
Y tiene que ser así porque no podríamos, ¿no?, en esos casos darnos el lujo de hacer hepatectomías amplias, ¿no? Pero ahí también el uso del alfa-fetoproteína sí nos sirve, porque si nosotros detectamos un tumorcito y le hacemos una alfa-fetoproteína y la alfa-fetoproteína está por encima de 400 nanogramos, ¿no?, en ese caso el diagnóstico está hecho y ya no necesita biopsia. De frente se va a operar ese paciente, ¿no? O sea que ya no es necesario comprobarlo desde el punto de vista histológico, ¿no? Solamente con el hecho que tengamos un paciente con esas características ya es una indicación para llevar a cabo la cirugía. Les decía eso en lo pequeño, porque con esto de la segmentación hepática nos hemos reducido inclusive a hacer segmentectomías, pero también podemos ir a lo más grande, ¿no? Porque si un paciente joven, por ejemplo, tiene un cáncer de hígado, ¿no?, y está localizado en el hígado, ¿no?, y pongamos relativamente joven, porque la cirrosis generalmente puede estar también en la gente joven, pero no es muy frecuente, pero es un cirrótico, ¿no?, que tiene una insuficiencia hepática bastante grande y hace un cáncer y no lo podemos operar por el problema de la insuficiencia hepática, porque sacar un segmento que tendríamos que sacar o una parte del hígado significaría muy probablemente que ese paciente moriría por insuficiencia hepática. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿No? Una indicación especial, por ejemplo, ¿no?, que no es tampoco fácil, es el trasplante de hígado. Por eso les decía, nos vamos de lo más pequeño y podemos irnos a lo más grande, hacer un trasplante de hígado por un cáncer de hígado, ¿no? El trasplante de hígado no tiene mucho tiempo, ¿no?, porque el trasplante de hígado más o menos comenzó por el año 68, cuando cuando el doctor Stars, seguramente ustedes, Charles Stars, ¿no?, él hizo el primer trasplante de hígado en Estados Unidos. El año 74, que fue el Congreso Mundial del Colegio Internacional de Cirujanos aquí en el Perú, creo que les hablé, ¿no?, de Esteban Roca, que hizo el Congreso Mundial, lo trajo a Stars a Lima, ¿no?, a este cirujano de trasplante de hígado. Y una pregunta que le hicimos, me acuerdo, ¿no?, en esa época al doctor Stars, ¿no?, que era una autoridad mundial, porque ya hasta ahí había hecho creo que unos 8 trasplantes o 10 trasplantes de hígado, ¿no?, y le preguntamos a él si él podía indicar una cirugía, un trasplante de hígado en un paciente con cáncer, ¿no? Entonces, en esa época, para ver cómo la medicina cambia, ¿no?, los conceptos de ahora pueden ser pues totalmente obsoletos más tarde, ¿no? Entonces la autoridad en esa época de lo que era el cáncer de hígado nos dijo, ¿no?, que a lo que le preguntamos nos dijo, no, de ninguna manera. En el cáncer de hígado no está indicado el trasplante hepático. O sea, nosotros pues no estaba, no teníamos la esperanza, ¿no?, de que a lo mejor el trasplante hepático podía ser. ¿Y por qué el doctor Stars decía eso? ¿No? Porque en su experiencia, que era el que más experiencia tenía en el mundo, los casos que había operado de cáncer de hígado, al poco tiempo ya tenían metástasis en el nuevo hígado, ¿no? O sea que su idea en esa época era de que si yo trasplanto, de todas maneras al poco tiempo ese hígado se va a metastizar nuevamente con cáncer, con las células que se encontraban, ¿no?, en el torrente circulatorio probablemente. Entonces era el concepto. Pero ahora nosotros sabemos que el trasplante de hígado es un arma, ¿no?, sobre todo en estos pacientes, y que la sobrevida de los pacientes, tanto de cirugía, casi va por ahí, tanto de cirugía convencional como la de trasplante de hígado, y a veces inclusive ya se está viendo que el trasplante de hígado va dando un tanto de mejores resultados, ¿no? Pero no vamos solamente a que dé mejores resultados, sino que esta operación la vamos a hacer, trasplante hepático, ¿no?, en una persona que ya no tenemos otra forma de curar,
porque su hígado no nos va a responder. Entonces, en ese caso, una persona joven, pero lógicamente, como le digo, esto no es fácil, porque no siempre pues hay un hígado disponible para poder hacer un trasplante. En Estados Unidos, Europa, en otros sitios hacen trasplantes con frecuencia y tienen que... Aquí hemos empezado a hacer trasplante de hígado, ¿no? Hay un grupo que está trasplantando hígado con más tiempo en el Almenara y otro grupo en el Revaliati, ¿no? Pero todavía aquí estamos yendo lento todavía para porque la cirugía de hígado es una cirugía no tanto difícil desde el punto de vista quirúrgico a realizarla, ¿no? Sino del manejo del paciente pre y postoperatorio. Ese es el gran problema. Y el costo de lo que cuesta un paciente, que hay que usar pues drogas de inmunodepresión, etc. Entonces el costo aproximado es de unos $5,000 mensuales. Imagínense lo que gasta un trasplantado, ¿no? $5,000 como un promedio. Así que imagínense, si yo tengo que gastar $5,000, ¿no? Imagínense si tengo 100 pacientes o 1,000 pacientes trasplantados, es un costo demasiado elevado en ese sentido, ¿no? Entonces, no siempre nosotros podemos, ¿no? Y el otro gran problema es el tener hígados, ¿no? Ustedes saben que las donaciones hepáticas, en general, las donaciones de órganos para trasplante en nuestro país pues todavía están muy lejos de lo deseado, ¿no? Se está haciendo, pero de todas maneras todas estas cosas han llevado a hacer de que la cirugía de hígado, ¿no? El manejo del cáncer de hígado se haga con mejores resultados, ¿no? Ahora, en el hígado, si nosotros nos situamos, como lo hemos hecho en otros de los órganos que hemos estudiado toda esta problemática de la parte neoplásica, el hígado es un órgano sólido, ¿no? Un órgano sólido que tiene un parénquima, ¿no? Que tiene la parte del sostén del hígado, de las células de la parte del hígado, ¿no? Tiene una estructura, tiene un esqueleto, tiene vasos, tiene arterias, tiene todo. Entonces imagínense ustedes que ahí pues tenemos cualquier cantidad de células, ¿no? De diferente tipo. Tenemos fibroblastos, tenemos vasos donde están las fibras musculares lisas, tenemos células neuroendocrinas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en realidad puede presentarse cualquier tumor en el hígado, ¿no? Cualquier de las células que nosotros, hay grasa, linfocitos, podrían haber linfomas, linfosarcomas, etc. Pero si nosotros hacemos un estudio general de lo que son los tumores benignos y malignos del hígado, vamos a ver pues que hay algunos que se presentan con una frecuencia altísima, ¿no? Así como cuando hablamos del carcinoma ductal del páncreas, ¿no? Que es muy frecuente, igual acá. La mayor parte de los tumores que se presentan en el hígado derivan de las células hepáticas, ¿no? Que son los hepatocitos. De ahí se derivan, sea tumores benignos o malignos, y especialmente los malignos, ¿no? Entonces, pero si dividimos estos tumores, ¿no? ¿De dónde pueden nacer estos tumores? O nacen del epitelio mismo, en el hígado, el epitelio que se considera las células epiteliales son los hepatocitos. O también, como les decía, tenemos los conductos biliares, así como en el páncreas igual tenemos los conductos pancreáticos, en el hígado tenemos los conductos biliares. Y hay otros tumores que también se inician a nivel de las células de los conductos biliares, ¿no? A los que se originan de los hepatocitos, ¿no? Y ahí se origina el cáncer hepatocelular, o hepatoma también, como se llama, ¿no? Y de los conductos biliares intrahepáticos se inicia el colangiocarcinoma primario de hígado. Colangiocarcinoma primario de hígado. Pero
Viendo, por ejemplo, aquí, de los tumores que nosotros podríamos ver que son tumores benignos, epiteliales y biliares, podemos tener este tipo de tumores que lo vamos a revisar así rápidamente nomás: la hiperplasia hepatocelular focal, el adenoma. Este es importante, aunque ahora ya no se ve con frecuencia. Antes, cuando las mujeres tomaban anticonceptivos, ¿no? Pero con estas drogas que tenían mayor concentración de sustancia. Ahora los anticonceptivos son, se obtienen anticonceptivos de radicales que tienen un efecto más directo, ¿no?, de la anticoncepción, pero que no tienen una repercusión tan grande. Antes se relacionaba mucho con el adenoma, se relacionaba mucho con el cáncer de mama inclusive, ¿no? El adenoma hepatocelular, los quistes hepáticos simples y el hígado poliquístico, que esa es una enfermedad general, los adenomas del conducto biliar, así como pueden haber adenocarcinomas, que son los colangiocarcinomas. Los colangiocarcinomas son adenocarcinomas del conducto biliar. Pueden también haber adenomas, ¿no?, adenomas del conducto biliar. Y estos tumores, ¿no?, son tumores benignos, todos son tumores benignos. Pero del mesénquima pueden también desarrollarse tumores. Y aquí ven ustedes el amartoma mesenquimal, el hemangioma, que vamos a revisar. Miren el hemangioma, es frecuente los hemangiomas, ¿no? A veces son pequeñitos, ¿no? Los hemangiomas, uno abre o entra con cirugía laparoscópica y un pequeño hemangioma en el hígado, ¿no? Y no tenemos problema, lo pasamos nomás, lo dejamos ahí, porque generalmente no se funciona, salvo los otros tipos de hemangiomas grandes, cavernosos, ¿no?, que pueden, ahí sí hay que hacer el tratamiento. Pero es uno de los tumores benignos más frecuentes que hay en el hígado, los hemangiomas. El hemangiendotelioma infantil, la linfangiomatosis rara, el lipoma, como les decía, el leiomioma, fibroma, todos estos tumores, ¿no es cierto? El mixoma, que es derivado también de este tipo de tumores de células adiposas, el mixoma. El pseudotumor inflamatorio, ese no es tumor, es un pseudotumor por inflamación, da lugar a que parece que tuviera un tumor. Aquí, por ejemplo, en nuestro medio hay que tener cuidado siempre, ¿no?, con los tumores tuberculosos. Los tuberculomas pueden tener así un tumor que da la apariencia que fuera un cáncer, que no lo es. Pero todos estos, ¿no?, son tumores benignos, ¿no? Y luego, dentro de los tumores epiteliales malignos, el más frecuente es el carcinoma hepatocelular o hepatoma. ¿De dónde se deriva? Se deriva de los hepatocitos, ¿no?, el hepatoma. Y este es el que nos preocupa más. Y cuando hablamos nosotros de cáncer de hígado, casi siempre nos referimos al hepatoma, porque es el más frecuente. 85-90% de los casos son hepatomas, ¿no? Ahora, estos carcinomas hepatocelulares a veces tienen unas variantes, como ven ustedes aquí, todas estas variantes. La más frecuente y característica especial es esta del hepatocarcinoma fibrolamelar. Este hepatocarcinoma fibrolamelar tiene una característica: se presenta generalmente en niños, no en niños, sino en adultos jóvenes, ¿no?, el hepatocarcinoma fibrolamelar. En hígados sanos, que antes no han tenido cirrosis, ¿no?, y se presenta así, el hepatocarcinoma. Generalmente se producen varios nódulos, ¿no?, que forman un tumor, ¿no? Y tiene una característica: este fibrolamelar crece, ¿no?, pero las metástasis son muy tardías y tienen buen pronóstico, ¿no? Entonces, y como es gente joven, tiene hígado sano, o sea que se puede hacer hepatectomías en este caso, ¿no? Entonces nosotros podemos operar a estos pacientes.
Yo recuerdo un caso, estuvo hospitalizado en una clínica, ¿no?, de San Borja, no me acuerdo de ese tiempo, y fue porque lo habían considerado inoperable, porque tenía un tumor que le levantaba todo esto acá, una pelota de fútbol, ¿no?, en el lado derecho, todo le levantaba así. Le habían hecho su ecografía y era una masa enorme, ¿no?, tumoral dependiente del hígado. Lo consideraban que casi tomaba todo el hígado y era inoperable. En el hospital lo evaluamos, vimos que todavía el hígado del lado izquierdo estaba sano, ¿no?, y nos animamos a hacer una hepatectomía, una trisegmentectomía, o sea que lo dejamos solamente con un tercio de hígado de ese paciente, ¿no? Tenía 17 años, ¿no? Y bueno, esto les estoy contando más de 20 años atrás, ¿no? Y ese paciente vive hasta ahora, ¿no?, con tremendo tumor, ¿no?, que lo operamos, vive hasta ahora. Entonces, gente joven tiene esas características, que es en hígado sano, ¿no? Entonces, el tercio de hígado funcionó perfecto. Y ustedes saben que el hígado tiene un poder de regeneración tremendo, ¿no? La mitología griega lo dice, pues, ¿no? Recuerdan que este señor que se iba ahí, le sacaban el águila, le comía el Prometeo, le comía el hígado, ¿no? Y lo había castigado, pues, ¿no?, los dioses, ¿no? Y iba y le comía el hígado, ¿no?, cada día, y cuando iba encontraba hígado y lo comía y estaba en ese plano. Entonces, claro, eso es de la mitología griega, pero nos hace entender, ¿no?, de que el hígado tiene, pues, un gran poder de regeneración. A este señor que lo operamos, les cuento, ¿no?, que nosotros le hicimos una tomografía, sería pues 6 meses después de que lo habíamos operado, y prácticamente el hígado se había llenado nuevamente, y de hígado sano, no de tumor, de hígado sano. O sea, tienen un poder de regeneración tremendo, ¿no?, el hígado. Entonces, esta es una característica especial de este tumor. Vamos después a ocuparnos en forma más profunda de lo que es el hepatoma o tumor hepatocelular. El hepatoblastoma generalmente se presenta en niños, este sí es en niños, ¿no? 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, estos también son tumores, pero que tienen células fetales. El hepatoblastoma contienen células fetales. Inclusive, estas células todavía no han perdido su capacidad de la hematopoiesis, ¿no? Tienen esa característica importante. Son tumores grandes, pero que hay que operarlos, ¿no? Hay que operar rápidamente antes de que crezca el tumor mucho más. Y los pediatras, en este caso, por ejemplo, los cirujanos pediatras, operan estos niños y tienen también un pronóstico mucho mejor que el cáncer hepatocelular. El colangiocarcinoma, que yo les decía, que es el derivado del colangioma o el adenoma, ¿no?, de las células de los conductos, sería la parte benigna. Pero esta se origina en el colangiocarcinoma de las células de los conductos biliares, ¿no? Entonces de ahí crecen, y crecen en una forma expansiva, ¿no?, y van tomando el parénquima hepático y lo van infiltrando, ¿no? Pero generalmente, como esto primero está localizado en alguna parte del hígado, tienen que tomar pues una parte importante del hígado para que den sintomatología. En general, la ictericia es casi tardía, tanto en el hepatocelular como en el colangiocarcinoma, ¿no?, a pesar que toma conductos, pero es localizado. Pero lógicamente, en este caso, a veces nos demoramos más en hacer el diagnóstico. Aparentemente el colangiocarcinoma es más agresivo, ¿no?, y da metástasis, ¿no?, más rápido, o por lo que demora el diagnóstico. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, la mayor parte de los pacientes ya tienen un cáncer avanzado. El colangiocarcinoma no tiene relación con la cirrosis.
Algunos lo han querido relacionar con la hepatitis C, pero no está muy claro, ¿no?, con la hepatitis, virus de la hepatitis C. Pero puede presentarse en cirrótico como puede presentarse en pacientes con hígado normal. Pero sí más bien tiene otra relación que es interesante, ¿no? En el Asia hay un tremátodo, ¿no?, y algunas partes tropicales, un tremátodo que infiltra o que se mete por ahí como canalículo, un parásito, un tremátodo. Entonces, este causa inflamaciones a nivel de la zona de los canalículos intrahepáticos, ¿no? Así como la esclerosis, ¿no?, hay la parte de la colangitis esclerosante, ¿no?, la posibilidad de que estos pacientes tienen mayor riesgo para hacer colangiocarcinomas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay diferencias, ¿no?, entre las alfa-fetoproteínas en los colangiocarcinomas. No tienen por qué estar elevadas, ¿no?, porque no tienen que ver con el hepatocito. Son las células de los conductos los que mayormente crecen en ese caso. O sea, si yo tengo un tumor que crece en un paciente en el hígado, ¿no?, y le hago un alfa-fetoproteína, tumor, y es negativo, entonces puede hacerme pensar, si es un tumor de regular tamaño, ¿no?, que probablemente sea un colangiocarcinoma. Son menos frecuentes que los hepatomas, ¿no?, o los hepatocarcinomas. Más o menos un 10%, 15%, más o menos 10% que son colangiocarcinomas. Y a veces inclusive los tumores pueden ser mixtos, ¿no? Puede haber un colangio, un hepatocolangiocarcinoma. Un hepatocolangiocarcinoma. Hay también esa posibilidad. El adenocarcinoma hepático, ¿no?, ya son casos, estos son casi originados como de tumores quísticos, ¿no? Cistoadenocarcinoma, ¿se acuerdan del cistoadenocarcinoma pancreático? Entonces hay unos cistoadenocarcinomas que producen inclusive mucus, ¿no?, la sustancia mucoide, ¿no?, y que es importante en ese caso a veces para el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Y lo otro que habíamos hablado de los tumores malignos, benignos, mesenquimales, aquí tenemos del otro lado de la moneda, ¿no?, los tumores malignos, que son menos frecuentes, ¿no? Menos frecuentes. Estamos hablando del primario. Linfoma se toma en muchos linfomas, ¿no? Finalmente a veces se toma también hígado, vaso, etc. Pero el linfoma primario de hígado no es frecuente, ¿ya? Los histiocitomas, los leiomiosarcomas, los hemangioendoteliomas, los osteosarcomas, cualquiera de las células que se pueden iniciar, pero son tumores raros. El angiosarcoma es un tumor que preocupó mucho en determinado momento porque empezó a incrementarse la presencia del angiosarcoma. Y el angiosarcoma es un tumor, como se describe, fatal, porque generalmente no hay nada que hacer cuando se hace el diagnóstico. Ya el paciente ya está desahuciado, porque rápidamente se hace metástasis, ¿no? Es un tumor muy malo el angiosarcoma. Se ha visto de aquellas personas que trabajan con vinilo, ¿no? O también hubo un tiempo que se empezó a utilizar el Toro-Tras. El Toro-Tras era una sustancia que se le daba al paciente, se le ponía al paciente para que la elimine por las vías biliares, ¿no? Y era una sustancia de contraste. Entonces, así como las colangiografías, ustedes ya no han visto pues, las colangiografías tampoco, ¿no? Porque antes, por ejemplo, los pacientes que nosotros sospechábamos que tenían litiasis vesicular, les hacíamos colangiografía oral. Había la colangiografía oral que uno le daba por vía oral, esto se absorbía,
y pintaba, y especialmente la vesícula, y uno podía ver los cálculos, ¿no? Y la colangiografía, que inclusive se inyectaba por vena, ¿no? La sustancia la eliminaba y veíamos. Ahora se hace la colangio resonancia, ¿no? La colangioresonancia, a veces cuando uno tiene que especificar y hacer estudios más exactos, ¿no? de la vía biliar, por ejemplo. Pero antes la colangiografía era la colangiografía vesicular, porque no existía la ecografía. Ya desde que vino la ecografía ya desapareció pues la colangiografía, ya para qué, ¿no? Si ecográficamente ustedes pueden ver la vesícula sin mayores problemas y ver si tiene cálculos, si no tiene cálculos, etcétera, ¿no? Entonces ya más fácil. Pero en ese tiempo se hacía con este toro tras, se hacía pues y después se dieron cuenta de que esta era una sustancia cancerígena, ¿no? Y que los pacientes hacían angiosarcoma, ¿no? Y los angiosarcomas pues malignos totalmente, ¿no? Y así como la talidomida, por ejemplo, ¿no? Que se dieron cuenta que te hacían las cuestiones genéticas, alteraciones genéticas, inmediatamente pues se dieron cuenta de eso y hubo que suspender en el mundo ya el uso de esta droga, de esta sustancia, ¿no? Pero fue un tiempo en el que nosotros teníamos pues ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué métodos diagnósticos tenemos en general? Por ejemplo, ahora, ¿no? La ecografía, disponible, bajo costo, ustedes saben, pues, si se van a Chosica, vean con letreros ahí, una ecografía, se van ahí, ¿no? De todos los avisos que han puesto ahí frente al hospital, ustedes, ¿no? De la Facultad de Medicina, de Almenara, o sea que ya es el gran negocio, pues, ¿no? Entonces ya ecografía al paso, pues, entonces cualquiera va, se hace una ecografía, ¿no? Ya es... ahora, ¿cuál es la desventaja? No discrimina la naturaleza del tumor, ¿no? Pero eso podemos decir también de la tómografía, porque la tomografía quizás nos precisa un poco más la ecografía de algunos, ¿no? Pero ninguno nos dice, aquí hay células neurales. Ninguno de los que sacan. Los puede orientar más, pero ninguno discrimina la naturaleza del tumor. Ahora los ecógrafos han mejorado tremendamente después de los ecógrafos que habían hace 20 años atrás, ¿no? Ahora tenemos ecógrafos de alta fidelidad, como el que tenemos acá en la Facultad de Medicina. Tenemos un ecógrafo, ¿no? Que costó $120,000 más o menos, ¿no? Y ese es un ecógrafo para ver la parte cardíaca, para ver, hacer estudios pulmonares, hacer de todo, ¿no? Entonces estamos preparándonos ya para cuando tengamos el cuarto módulo, ¿no? Que vamos a tener ahí la clínica universitaria. Entonces ahí tenemos los últimos aparatos, ¿no? Para hacer nosotros también pues manejo y tratamiento, pero ahora vamos a ver eso. Estamos con unos problemitas ahí de tipo de facturas y de esto, ¿no? Porque eso lo desabanaron y están viendo que hay algunos problemas, pero ¿por qué nosotros podemos importar como universidad, ¿no? Exonerado de impuestos, ¿no? Entonces ese es un equipo japonés muy bueno, ¿no? Pero son pues ya de la última generación, cosa que antes no existía. Pero sí tenemos también, y estamos por adquirir otro, ¿no? Un ecógrafo muy pequeño, ¿no? Pero también de buena resolución, y que lo podemos llevar cuando hagamos las campañas, ¿no? Y entonces hacer las ecografías. Ahora tenemos uno, pero ya un poco grande, ¿no? La vez pasada lo llevamos, así que el radiólogo estuvo haciendo ahí diagnóstico y encontró un par de casos interesantes, ¿no? Tumores hepáticos, quiste hidratídico, ¿no? En el examen que se hizo en esa oportunidad, ¿no? Bien, la tomografía, ¿no? Entonces, ¿no? Podemos aquí, por ejemplo, ver ya más directamente, ¿no? Las neoplasias hipervasculares, ¿no?
¿no? Estas son hipervasculares, estos tumores, y eso es importante para ver si hacemos biopsia o no, porque si un tumor hipervascular, imagínense un hemangioma, que hacemos una biopsia, no, pues una hemorragia, ¿no?, en el paciente. Entonces tenemos que tener cuidado. La resonancia magnética. En los hemangiomas, por ejemplo, la resonancia magnética es interesante, vamos a ver diferencias de esteatosis. Ahora se habla del costo, ¿no? Pero cada vez pues, estos aparatos deben venir con menos costo, la gammagrafía, que ya no se utiliza casi todo. La biopsia punción, ¿no?, que es importante, bueno, en algunos casos hay que hacerla más para certificar diagnóstico, en caso inoperable, ¿no? Pero ahora se hace guiada y con aguja fina, ¿no? Pero en las hipervasculares está contraindicado, porque los riesgos que son hemorragia, infección, diseminación, ¿no?, y otra cosa, ¿no? Por eso ahora las biopsias hay que hacerse dirigidas, porque también les puede dar un falso negativo, porque no tomaron la biopsia exactamente del sitio que debían haberla tomado, ¿no? Antes se hacía prácticamente las biopsias, se hacía a ciegas, ¿no?, porque no teníamos la ecografía. Entonces en la radiografía veíamos el tumor y por la parte de acá se entraba donde está pegado el hígado, en esta zona, para que si sangra no vaya a la cavidad. Y se hacía pues unas biopsias con unas agujas todas gruesas, parecían trócares, ¿no?, producían complicaciones. Ahora no, con aguja fina y se hacen los diagnósticos mucho más precisos, ¿no? Pero como ven, por ejemplo, en el caso que yo les había dicho, ¿no?, de los tumores cirróticos, generalmente ya no hacemos biopsia, ¿no? Suficiente con que tenga una alfa-fetoproteína elevada, más de 400 nanogramos, más presencia de tumor en la imagen ecográfica o tomográfica, entonces ya eso indica que hay que operar al paciente. Este es el famoso tolotras, ¿no? Esto para decir que la historia clínica es muy importante también, como siempre, no olvidarse, ¿no? No olvidarse, sobre todo nosotros debemos incidir en eso, en la historia clínica de los pacientes, ¿no? Siempre sentarnos con el paciente, preguntarle, etc., ¿no? Eso es fundamental, fundamental. Hace 2 días, ¿no?, a mí me llamaron urgente para ver un paciente que le habían hecho una colecistectomía, ¿no?, una colecistectomía, y el paciente estaba con taquicardia, sudoroso, casi entrando en shock al siguiente día de la laparoscópica, ¿no? Aparentemente no había razón. Entonces, indagando con los familiares del paciente, resulta que el paciente era alérgico a la metoclopramida y justo le habían puesto endovenoso. Entonces, ¿qué pasó? Que el cirujano que operó al paciente, ¿no?, o el clínico que le hizo la historia, no le preguntó por antecedentes. Esos antecedentes son importantísimos, ¿no? Por eso la historia clínica es fundamental. Entonces el paciente mismo, cuando ya está en una situación que casi se muere ese paciente, ¿no?, salió de que él era alérgico y él sabía que era alérgico a la metoclopramida, ¿no? Entonces inmediatamente, bueno, se trató ese paciente y ese mismo día se fue de alta, porque era el segundo día, se trató rápidamente y salió el show y se puso bien, de inmediato, felizmente, ¿no? Pero se puede morir el paciente simplemente por tener los datos que uno tiene que tener en la historia clínica. Eso es fundamental. Entonces, siempre, por ejemplo, la ingesta de hormonas que pueden dar los adenomas, como ya les dije, pacientes inmunodeprimidos son más frecuentes, en general los tumores, pero los linfomas fundamentalmente, ¿no? Los antecedentes son importantes. Lo que les decía yo, la colitis ulcerativa, por ejemplo, ulcerosa, inclusive siempre la colitis ulcerativa crónica, ¿no?, que también se relaciona con incidencia más alta o riesgo de colangiocarcinoma. Vamos a ver algunas de las, rápidamente nomás vamos a pasar.
no estas lesiones benignas. El hemangioma, como le dije, es un tumor que es el más frecuente del hemangioma, ¿no? Ahí las características, ¿no?, de todos, por ejemplo, cómo se presentan. El sexo femenino 5-1, el sexo femenino tiene mayor predisposición, ¿no?, a tener esto. Únicos en un 90%, ¿ya? En 90%, la mayor parte son únicos, ¿no? Múltiples 10%. Entonces eso hay que tener en cuenta, pero como le digo, es el tumor más frecuente, ¿no? Más frecuente. Benigno, tumor benigno más frecuente en el hígado. Acá tenemos, claro, cuando es pequeño no da ninguna sintomatología, que es la mayor parte de los melanomas pequeñitos que uno encuentra en el hígado, ¿no? Entonces no nos preocupa. Ese tumorcito ni siquiera lo tocamos, ni siquiera lo tocamos, lo dejamos ahí, tranquilo. ¿Ya? Pero si son ya tumores grandes, y generalmente esos son derivados ya de un conglomerado de vasos, ¿no?, que son los hemangiomas gigantes, trabeculares, son hemangiomas que se derivan de vasos gruesos, ¿no? Entonces esos sí ya pueden dar toda esta sintomatología, inclusive a veces pueden comprimir, son tan grandes que pueden comprimir ictericia, dar ictericia, ¿no? La torsión, si es pediculado, qué raro que sea pediculado, ¿no? O también ruptura espontánea. Pero bien, los hemangiomas es bien raro que tengan una ruptura espontánea. Lo más frecuente de ruptura espontánea son los adenomas. El adenoma, inclusive la ruptura espontánea, es más frecuente y más peligrosa que el propio tumor, el propio hepatocarcinoma, ¿no? El laboratorio mayormente va a encontrar normal, y ya en casos especiales, por ejemplo, de estos que son tumores donde hay viscosidad sanguínea a ese nivel, ¿no?, y puede producirse pues una elevación de enzimas con trombosis, ¿no?, trombocitopenia, hipopigmentanemia, que sugiere una trombosis activa en este sitio. Puede trombosarse, o sea, todas esas venas pueden trombosarse, producir este problema. Exámenes que no son la ultrasonografía, ¿no?, más a bien definido, generalmente con estas características. La arteriografía selectiva se utiliza poco porque es debido a que es un método invasivo, ¿no? La taca helicoidal y la resonancia magnética. Entonces, pero miren, la resonancia magnética nos da mucho más sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces podemos nosotros hacer un diagnóstico más rápido. Esto casi ya no se utiliza, la cintilografía, ¿no? El tratamiento, ¿cuál es en este caso? Expectante, como les digo, no tengo que encuentro un tumor pequeño, no le hace nada, deja ahí, no hay problema. Ya cuando da sintomatología, sí, hay que hacer la lobectomía anatómica, nucleación, y a veces pues un paciente, por ejemplo, que no resiste, que es cirrótico, que tenemos problemas, ¿no? Entonces podría hacerse también irradiación y embolización. El otro es la hiperplasia nodular focal, ¿no? Hiperplasia nodular focal. Entonces pongamos un nódulo ahí en el hígado, ¿no?, que no tiene origen neoplásico. Entonces, la hiperplasia nodular focal es de células normales, la hiperplasia, pero no hay, en esas células no se ve que hay alteraciones de tipo a nivel nuclear, celular, ¿no?, de que haya lesiones diferentes. Una lesión nodular, como es, agregados de hepatocitos normales, ¿no? Entonces, en tejido fibroso, con una cicatriz central, ¿no?, que eso se ve en la tomografía, en la arteriografía, ¿no? Generalmente, y esto no tiene que ver con el uso hormonal, ni tiene que ver con las hormonas en general, ¿no? Esa es la característica en este caso de la hiperplasia nodular focal. Después del hemangioma es el que le sigue en frecuencia. Primero es el hemangioma, después es la hiperplasia nodular focal, ¿no? También es más frecuente en mujeres, ¿no?, tercera, quinta edad de la vida, y
En la mayor parte son pues, también únicos, porque tienen casi las mismas características, ¿no? Lóbulo derecho es más frecuente, ¿no? Son subcapsulares generalmente, son masas sólidas, menores de 5 centímetros, y tienen esta característica de tener una cicatriz central. Aquí, esto de que pueden desaparecer, ¿no? Se ha visto casos, ¿no? Que, bueno, a veces desaparecen solos. ¿Ya? Y la presentación es infrecuente que tengan sangramiento, infarto, necrosis. Entonces, cuando haya sintomatología de este tipo, hay que sacar mejor esa masa, ¿no? Ahora se hace muy fácil pues, con cirugía laparoscópica, ¿no? Cirugía laparoscópica, no hay mayor problema. Asintomáticos aquí, dolor de masa laboratorio, también normal generalmente, y no tiene que ver nada con la fetoproteína, porque no son células que sean neoplásicas, son células normales, hepatocitos normales, ¿no? Y con esto hacemos el diagnóstico, o llegamos al diagnóstico, ¿no? Con estas características, entonces ya nos vamos más a sea con la ultrasonografía, sea con la tomografía o con la angiografía, en caso pues de que tengamos dudas, ¿no? Del tipo de tumor. La resonancia magnética, la biopsia, en estos casos nos da pues hepatocitos normales, ¿no? Eso es la característica. ¿Y qué hacemos con ellos? También clínico expectante, si es menos de 5 centímetros, 3 centímetros, lo veo porque han visto que hay algunos que hasta desaparecen, ¿no? Pero si ya son sintomáticos, entonces ahí sí, ya. O también existen pues un diagnóstico que no nos complace, ¿no? Entonces hay un tumor ahí y no sabemos. Si estamos 100% seguros que es una hiperplasia nodular focal, bien, pero de lo contrario, o ya crece, ¿no? Entonces en ese caso sí, ya tenemos que realizar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y quizá lo más, lo que hay que tener más cuidado de estos tumores benignos que estamos realizando es el adenoma, ¿no? El adenoma sí se presenta generalmente en mujeres en edad productiva, ¿no? Entonces epidemiológicamente más común en mujeres 15 a 50 años, 80-90% son únicos, ¿no? Y esto se veía con más frecuencia con el uso antiguo de los anticonceptivos, ¿no? Entonces había una relación directa lógicamente aquí, ¿no? Y regresión inclusive a veces cuando ya no tomaban anticonceptivos, progresión después de la suspensión de estos, ¿no? Y esta sí hay que tener mucho cuidado con la ruptura espontánea, porque no solamente es el hecho de que se rompe con más frecuencia que nosotros, las otras entidades, ¿no? Sino que el sangrado puede ser masivo y el paciente puede morirse antes de llegar a sala de operaciones. Entonces, esa es una indicación por qué sí en este caso hay que operar. En cambio, el hemangioma, muy raro que se rompe espontáneamente, a unos hemangiomas grandes. La hiperplasia nodular focal, no hay problema, pero ese es uno de los problemas por el cual, por lo menos en el caso, en mi pensamiento, cuando uno hace un diagnóstico de este tipo de lesión, hay que sacarlos, definitivamente hay que hacer la extirpación, ¿no? El adenoma, ¿no? Tiene más o menos por ejemplo, aquí hay casos, ¿no? Pero no hay que esperar eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque puede haber esta asociación fundamentalmente, ¿no? Puede haber. Y se ha visto, por ejemplo, que hay adenomas, ¿no? Que cuando se ha sacado, se ha hecho la extirpación del adenoma, encontramos ya una degeneración dentro del tumor, que va hacia la malignidad. Entonces, la asociación adenoma-cáncer, ¿no? Es lo que nos preocupa en este caso, ¿no? Bueno, lo que podremos encontrar, ¿no? El aumento de incidencia en pacientes que toman anticonceptivos, ¿no? Y el problema, que le decía, adenomas con áreas de degeneración de cáncer hepatocelular.
Y siempre, miren, las alteraciones bioquímicas son un poco más frecuentes si lo consideramos con la hipertrofia nodular focal. Y estos son los exámenes que encontramos, ¿no?, contrastados. Hay aquí, por ejemplo, con calcificaciones a veces, ¿no?, infiltración de la grasa, eliminación en la angiografía, eliminación vascular periférica para el centro, la biopsia, estos hepatocitos normales y células de Kupffer o ductos, si es el adenoma, es decir, quiere decir que todavía no estamos en un adenocarcinoma. Este es un tumor, pero que tiene la tendencia a ser adenocarcinoma definitivamente. Entonces, clínico expectante, cuando dicen aquí menores de 5 centímetros, conducta expectante, no embarazo. Lógicamente, si una paciente tiene un adenoma, no hay que suspenderle, pues, la gestación, porque le puede dar lugar a problemas, ¿no? Puede dar lugar a problemas en este caso. Ahora, cirugía yo creo que hay que hacer en todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos uno que puede degenerar y en segundo lugar que puede sangrar. Entonces yo ni esperaría que tenga más de 5 centímetros, ¿no? Pero la indicación mayormente es esa, por la hemorragia. Bueno, no vamos a empezar que hay hemorragia porque recién lo operemos, porque como les digo, a veces la operación puede ser dramática o los resultados, imposibilidad de descartar lesión maligna. Entonces eso es lo fundamental en este caso, ¿no?, que tenemos que actuar rápidamente. Ahora, el hígado, ¿no?, se caracteriza porque tiene tumores metastásicos, ¿no? El hígado es el sitio donde más metástasis llegan, el 20% más frecuente que los tumores primarios del hígado, que son las metástasis hepáticas. Vienen de diferentes sitios. Vienen de diferentes sitios. Pueden venir del tubo digestivo, cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de colon, etc. Pueden venir de los cánceres testiculares, de los cánceres de ovario, del cáncer de mama, con frecuencia cáncer de metástasis al hígado, melanoma, con frecuencia metástasis, o sea, casi la mayor parte de los tumores sólidos, ¿no?, tienen esa particularidad de producir metástasis hepáticas, ¿no? Entonces las metástasis se ha visto que quizá los tumores o los pacientes que tienen cirrosis, quizá la cirrosis podría detener un poquito, ¿no?, ser como una cosa así de más difícil que llegue metástasis a un hígado cirrótico que un hígado sano. Para esto, probablemente hay alguna cosa distinta. Pero estos son sitios, como nos hemos dicho, que pueden con más frecuencia, ¿no es cierto? Los más comunes son colon, estómago, páncreas, mama. ¿Ya? Bueno, estos son los síntomas, pero estos están relacionados con la enfermedad de fondo también, ¿no?, de estos tumores. Ahora es importante, ¿no?, de que si uno tiene de los cánceres estos que dan metástasis al hígado, si viene del colon, si es un colon rectal, ¿no?, hay que tener en cuenta de que nosotros podemos, aquí es una de las indicaciones de sacar el tumor del hígado y hacer operar y hacer resección en este paciente, porque definitivamente, como promedio, si ustedes ven estos resultados acá, por ejemplo, pacientes no operados, la media de sobrevida 6 a 18 meses, ¿no? Y si los operamos, miren la sobrevida cómo se incrementa, 3 años a 5 años, hasta 10